Bendiciones, buenas noches. De verdad es un privilegio estar aquí al frente de ustedes para seguir compartiendo pues el mensaje del Señor, del Padre, del Señor Jesús. Y en estos tiempos estamos estudiando las cartas paulinas. En los estudios anteriores estuvimos hablando de Filemón, Timoteo, Tito, y nuestro pastor la semana pasada estuvo hablando sobre la segunda carta de Timoteo. Y de verdad que han sido estudios que han enriquecido nuestro entendimiento, nuestro aprendizaje, porque todo, como dice la misma palabra, que nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces es importante pues seguir aprendiendo, no nos las sabemos todas. Cada día hay aprendizajes, cosas nuevas que el Señor quiere revelar a nuestras vidas. Y estos estudios bíblicos fueron diseñados con esa característica de que cada día aprendamos cada día más de la vida de nuestro amado Jesús. Y en esta oportunidad, mis amados, pues me corresponde hablarle sobre la epístola del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Esta carta de los romanos es una de las más extensas e influyentes escrita por Pablo. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Pablo elabora este tratado teológico y presenta su postura doctrinal. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles, pero Pablo señala que Dios es justo y en vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Por eso la importancia de esta carta, una de las más extensas y una de las más hermosas, porque nos da un regalo que ya cuando nos adentremos en el tema nos vamos a dar cuenta el hermoso regalo que el Señor nos tiene preparado. Por eso quiero decirle una vez más, ¿quién es Pablo? Pablo fue ese hombre perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Pero este hombre tuvo un encuentro con Jesús cara a cara. Y en ese momento Pablo cambió su vida para siempre, decidió seguir a Jesús. Por eso este apóstol se empeñó tanto en hablar y escribir tantas cartas, porque él tenía que reflejar lo que él había vivido en su interior, en su parte espiritual, con respecto a ese momento cuando él estuvo ese encuentro con Jesús. Después de perseguir a los cristianos, este apóstol fue el que escribió la mayoría de los libros de la Biblia en la parte del Nuevo Testamento. De verdad que Pablo para nosotros es un ejemplo, es ejemplo de amor a las almas, de amor a las escrituras de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La iglesia en Roma ya existía, pero estaba dividida. Ellos no sabían cómo seguir a Jesús. Ellos no sabían la libertad que el Señor Jesús nos había dado. Por lo tanto, Pablo, ¿verdad? Llegó para unir a la iglesia en Roma y que caminaran en un mismo sentir y en un mismo acuerdo, con la mirada puesta en nuestro amado Jesús. También les quiero comentar que en este evangelio se revela la justicia. Y Pablo se presenta como un apóstol llamado por Dios para hablar de Jesús. Y él expone que Jesús trae un gobierno de amor y revela la justicia de Dios. Pablo muestra al principio de esta carta de los romanos, en el capítulo 1 y 2, cómo la humanidad estaba perdida. La humanidad verdaderamente estaba destituida, estaba alejada. Amaban a Jesús de labio, pero de corazón no lo seguían. Y podemos ver en el versículo, en el capítulo 1, versículo 18, dice la palabra, dice la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿se parece un poco esto a nuestros tiempos? ¿Cuántos en estos tiempos están impidiendo que la verdad llegue a los corazones de la persona? Y no en vano dice la palabra que lo único que nos hace libres es la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Y si vemos un poquito más adelante, en el versículo 21 al 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Procesaron ser sabios y se hicieron necios. Entonces, en estos capítulos de los primeros capítulos de Romanos, vemos, ¿verdad? Quizás a esa iglesia separada, a esa iglesia que caminaba, pero no tenían una visión, no tenían un norte firme a dónde ir y ver verdaderamente ese Cristo resucitado. Podemos ver también en el capítulo 2, el versículo 1 de la misma carta de Romanos, ¿verdad? Dice, el justo juicio de Dios. Y este capítulo nos habla, nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y volvemos a encontrar aquí la palabra verdad, porque no nos podemos un momento despegarnos de esa verdad, porque esa verdad es la que vive en medio de nuestros corazones. Entonces, en estos tiempos nos encontramos, aún en los tiempos de Roma, lo podemos vivir también en estos tiempos, cuando hay gente que el amor se le ha enfriado, que no tienen compasión, que viven separados de la verdad, que quizás hacen maldad porque no han conocido lo bueno. Porque yo tengo la plena certeza y siempre que tengo la oportunidad de expresarlo, lo digo, nadie quiere ser lo malo. Simplemente hay una maldad que es la que está gobernando este mundo, ¿verdad? Que ya todos lo conocemos, tiene un nombre, es el enemigo, es Satanás. Él gobierna este mundo. Y por cuanto Él gobierna este mundo, la maldad existe. Pero el Señor nos da la oportunidad a través de Pablo en la carta de Romanos, que es verdaderamente el capítulo central de lo que vamos a estudiar hoy, saber y conocer un poco más qué fue lo que hizo el Señor Jesús cuando vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Y estaremos entonces hablando del capítulo 3 de Romanos, versículos 21 al 26. Es nuestro capítulo central y decimos que somos justificados por la fe, porque no todo está perdido. Podemos decir entonces en conclusión que los primeros capítulos, dice Pablo, que toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, estaban sumidos en el pecado y eran culpables delante de Dios. Y es verdaderamente triste entender cómo en estos primeros capítulos se refleja esa culpabilidad de cuando vivimos fuera del alcance del amor de Dios. Pero yo les quiero decir algo, esto no es la última palabra. Pues las buenas nuevas de Jesús, que es la respuesta de Dios, en lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como Mesías a Israel, a traer las buenas nuevas de salvación, a morir por nosotros, a redimir el pecado. Todo el dolor de la humanidad, Jesús lo cargó por cada uno de nosotros. Por eso hay una oportunidad, hay una esperanza. Y aquel que me escucha a través de las redes y quizás no entiende un poco de lo que yo estoy hablando, yo te quiero decir que Jesús es lo mejor, lo extraordinario, lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. Y si eso ha acontecido en mi vida, quiero decirte que tú también tienes la oportunidad de conocer a ese hermoso Jesús del cual nosotros hablamos tanto. En esta nueva vida, la resurrección en Jesús es la que nos brinda esa justificación de la cual vamos a hablar ahora. Porque es por fe, es por gracia. Nosotros no nos merecíamos nada. Éramos inmerecedores de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero sin embargo su amor, su gracia, su compasión por nosotros fue lo que le permitió al Padre desprenderse de su Hijo para que a través de Él nosotros fuéramos justificados. Se nos da en Dios, en esa justificación,
que es la justicia de Dios, yo coloqué por aquí, se nos da un nuevo estatus delante de Él. Y ese nuevo estatus es bien con Dios y perdonados. También tenemos una nueva familia, incluidos en el pueblo de Dios, porque somos incluidos en el pueblo de Dios, y tenemos un nuevo futuro, que es una vida transformada. Y yo les puedo decir, mis amados, que cuando nosotros permitimos y tenemos ese encuentro genuino con nuestro amado Jesús, tenemos una vida que va en abundante transformación, como lo dice la palabra, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta alcanzar la plenitud. Quizás muchos de esos que me escuchan dirán, pero es que yo no he visto ningún cambio en mí. Es que yo recibí a Cristo en mi corazón y siento que continúo igual, porque esto es un proceso por el cual nosotros debemos ir pasando, limpiando, adquiriendo nuevos niveles, sacando lo que nos estorba y permitiendo al Señor que haga en nosotros esa nueva vida transformada. Y ese es el gran regalo que el Señor nos da en Romanos 3, 21 al 26, que le voy a leer ahora. Este capítulo nos dice así. Dice, la justicia es por medio de la fe. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escuchen bien, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ni judíos ni gentiles. Delante de Dios, todos somos iguales. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice la palabra, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y Él justifica al que es de la fe de Jesús. Mis amados, esto es un regalo que el Señor nos da cuando nosotros todos éramos pecadores, cuando nosotros todos no teníamos esperanza, ¿verdad? Habíamos sido condenados, porque la misma palabra lo dice, que la paga del pecado es muerte. Ya en nosotros no había esperanza, pero el Señor dijo, yo debo de hacer algo por ellos. Y por eso entonces aparece Jesús en el escenario a traernos esta redención, a traernos esta justificación, como dice aquí, siendo justificado gratuitamente. Y verdaderamente que para nosotros es un privilegio servirle, para nosotros es un privilegio amarlo, para nosotros es un privilegio abrir nuestra boca y hablar de ese Jesús que ha permitido que tengamos una vida, que yo no digo transformada, sino que va en pos de esa transformación cada día. Y yo les quiero hablar en cuanto a este capítulo del versículo 21 al 26 y le quiero hacer una pregunta. Claro, no me la pueden contestar, pero allá en casa sí lo pueden hacer. Si nosotros recordamos ese día en que Jesús vino a hacerse Señor de nuestras vidas y perdonó nuestros pecados, es aquel momento cuando nosotros hacemos aquella oración de fe, que la hacemos por fe, que lo hacemos creyendo que Jesús viene a morar con nosotros en medio de nuestros corazones. En ese primer lugar, en ese preciso momento, viene el arrepentimiento de pecado y nosotros empezamos a confiar en Jesucristo. En ese momento ya nosotros hemos sido justificados o declarado justo delante de Dios. Pero no es simplemente porque yo soy Marianela o porque somos fulanito, es simplemente porque pasamos a reconocer que Jesucristo es el Señor y que por medio de Él nosotros fuimos salvos, por medio de su
crucifixión y en el momento que ocurrió la resurrección. Entonces, esta es una gracia increíble, porque en el momento en que por primera vez cree, Dios completamente y totalmente nos perdona a cada uno de nosotros nuestros pecados. Él solo borró el registro de todos los pecados. Él acredita la justicia de su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que cuando nosotros venimos a Él, el Señor borra nuestros pecados. Y esos pecados van al fondo del mar, donde nunca más deberían de salir. Y yo conozco por ahí una anécdota que dice que muchas veces nos convertimos en buzo porque queremos ir al fondo del mar y recuperar esos pecados, cuando ya el Señor no se acuerda de nada de lo que nosotros pudimos haber hecho. Eso es lo que significa justificado, cuando en el momento que nosotros hacemos por acto de fe, reconocemos al Señor, inmediatamente somos justificados delante de la presencia del Padre. Justificación significa ser declarado justo en nuestra posición ante Dios. La justificación es lo que Cristo hizo por nosotros. Esto ocurre inmediatamente y es completo sobre la conversión. Esto significa que en el creyente que acaba de aceptar a Cristo o el santo que ha conocido a Jesús durante muchos años, se justifica de la misma manera. La justificación significa ser totalmente justificado ante los ojos de Dios. O sea, en el momento que nosotros venimos a los pies de Jesús, somos justificados. El Señor dice, ya confesó, cree en mí, es justificada por medio de mí. Ahora, hay una gran diferencia entre santificación y justificación, ¿verdad? Entonces, la santificación, que es el segundo paso, que es lo que sigue luego que nosotros somos justificados delante del Señor, ¿verdad? Dice, yo puse por aquí que la santificación, por el contrario, es el trabajo en curso. Nosotros debemos procurar cada día ser santificados. No somos perfectos, pero vamos en busca de esa perfección. La palabra dice en muchos lugares, el que pecaba, no peque más. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros hacíamos delante del Padre, que no agradaba a sus ojos, nosotros tenemos que evitar seguirlo haciendo. Porque eso sí, nosotros tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo. Porque para eso fue creada la ley, para poder medir si estábamos haciendo lo correcto o no estaba haciendo lo correcto el pueblo de Dios mientras caminaba por el desierto. Por eso fue creada esa tabla, por eso el Señor le dio esas tablas a Moisés, para poder medir el grado de pecado en el cual ellos estaban caminando. Entonces, esa santificación, ¿verdad? Es el trabajo en curso. Él inminentemente comienza el proceso de hacer de aquel pecador más como a su hijo, más que un pecador. El Señor comienza a verte como un hijo. Ya tú delante de Él no eres ese pecador, ya no tienes quien te acuse, ya no tienes quien te señale. No en vano dice la palabra que abogado tenemos en los cielos. Pues el Señor siempre va a estar allí pendiente de cada uno de nosotros. Dice, Él renueva nuestra mente y nos cambia la vida. Este trabajo en curso se llama santificación, irnos renovando a la medida que nosotros vayamos caminando, pero no quizás renovándonos en cualquier cosa, sino renovándonos en su palabra, renovándonos en su revelación, en lo que el Señor ha hecho a través de Jesús en nuestra vida, porque nosotros no somos nada, mis amados. Nosotros éramos inmerecedores. Nosotros sin el Señor somos nada. Por eso nosotros necesitamos de Él cada día para caminar, para avanzar, para cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó en esta tierra, ¿verdad? Para cumplir. Porque es que pasa que el Señor no puede hacer nada si nosotros no nos dejamos usar. Y nosotros no podemos hacer nada si el Señor no trabaja con nosotros. Entonces, sí nos necesitamos el uno al otro, pero nosotros necesitamos mucho más de ese Dios, mucho más de su palabra, mucho más de esa convicción, mucho más de esa santificación. Entonces, la santificación implica un trabajo autorizado por el Espíritu Santo para que luchemos contra el pecado. No es fácil.
no es fácil. Por eso la palabra dice en una parte, dice, no nos dejes caer en la tentación, porque siempre vamos a ser tentados, siempre el pecado va a estar a la puerta, pero el Espíritu Santo, que es el que vive en medio de nosotros, porque fue un regalo maravilloso que el Señor nos dejó y mora en medio de nuestros corazones, es el que nos alumbra la luz del entendimiento, es el que redarguye cuando nosotros queremos hacer cosas incorrectas y nos permite caminar confiado hacia la luz que se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces, en otro poquito de cosas que yo puse por aquí, puse, huimos de la tentación cuando nos alejamos de ella. Cuando confiamos en el Señor y nos esforzamos por la santidad, estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. ¡Qué privilegio! Cuando practicamos la santificación, Cristo trabaja dentro de nosotros. Cuando nosotros practicamos tener esa santificación, saber que si mentíamos no mentimos más, saber que si caminábamos y hacíamos, fornicábamos y no fornicábamos más, vamos en busca de esa santificación. El Señor Jesús comienza a alumbrar ese camino hacia el entendimiento y vamos en pos de ser esa imagen de Jesús. No en vano dice la palabra, que el que quiera conocerlo a Él, que nos mire a nosotros. Entonces seamos dignos representantes de ese Jesús, seamos dignos representantes de ese que nos justificó a través de la palabra, como lo leímos ahorita en el capítulo 3 del 21 al 26 de Romanos. Dice, la santificación es un proceso. Somos más santificados cuando seguimos y caminamos en obediencia. Yo siempre he dicho, la palabra de Dios no se entiende, no se le busca lógica. La palabra de Dios se obedece. Cuando nosotros caminamos en obediencia, con la mirada puesta en Él, cumplimos sus principios basados en la palabra que ya está escrita, nosotros recibimos galardones, porque la palabra dice que más vale la obediencia que los muchos sacrificios, mis amados. Entonces, en el día de hoy, en esta noche, yo quiero decirle que ese regalo que el Señor nos permitió obtener a través de la cruz, ese regalo que fuimos justificados, ¿verdad? Por la fe, por lo que hizo Jesús, como dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vayamos nosotros puliéndola, vayamos nosotros caminando hacia adelante. No podemos retroceder. Si nosotros retrocedemos, estamos abriendo puertas quizás a aquel que está expectante, aquel que anda como león rugiente, esperando que nos equivoquemos, que esperemos que demos un paso en falso, para entonces hacer de nosotros como Él quiera. Pero con todo y eso, siempre hay una sorpresa, siempre hay una buena salida, porque Jesús está allí esperando que nosotros reconozcamos, vayamos delante de Él y digamos, Señor, ayúdame, no puedo con esto. Y verdaderamente esa justificación y esa santificación, cuando nosotros nos comprometamos delante del Señor, va a ir en aumento y yo sé que cada día seremos esas personas que fuimos diseñadas en el cielo, así en la tierra. Porque yo creo y tengo la plena certeza, porque no en vano la palabra dice, que el Señor nos conoce desde antes, que Él escribió nuestros libros de la vida. Y si ese libro fue escrito por nuestro amado Jesús, por nuestro amado Dios, quiere decir que nuestra vida es perfecta en los cielos. Entonces procuremos esa justificación que nos la hemos ganado, ¿verdad? Procuremos esa santidad, ir en busca de esa santificación que nos la hemos ganado a través de la justificación por medio de Jesús. Nuestra participación en el proceso de la santificación, le quiero añadir un poco más de lo que pude investigar acá, viene solo después de haber sido totalmente aceptado y justificado delante de Dios mediante la fe en Jesús. Así que si lo amamos, debemos trabajar duro para obedecer la palabra de Dios. Leemos la Biblia, oramos, meditamos en su palabra, memorizamos las Escrituras y compartimos el Evangelio, que es la otra parte
importante de nuestro caminar en Jesús. No quedarnos con lo que hemos recibido hasta ahora, no quedarnos con esa justificación gratuita solamente para nosotros, sino la palabra también dice que de gracia recibimos, de gracia nosotros debemos dar. Entonces, mis amados, procuremos también compartir ese evangelio, brindarle a aquella persona que cree que no hay esperanza, brindarle a aquella persona que vive quizás como estos primeros capítulos de Romanos, que viven alejados de la presencia, que no conocen a este Dios vivo al cual tú y yo hemos tenido el privilegio de conocerle, irle y enseñarle que sí hay una esperanza, que hay una oportunidad en Jesús, que simplemente con que nosotros reconozcamos que hay un Cristo vivo que murió por nosotros, que fue a la cruz y que resucitó, ese mismo Jesús nos justifica y nos da la oportunidad de ir buscando esa santificación en Él. Entonces nosotros tenemos que reconocer que no es a través de obra que somos justificados, no es a través de lo que hacemos. Porque muchas veces dicen, no, pero es que yo soy buena, pero es que yo hago lo bueno. Yo debo de, a lo mejor yo me gané el cielo porque yo he hecho esto, yo he ayudado a fulanito, yo le doy a los pobres. No, no es por obra, dice la palabra. No es por obra que nosotros somos justificados. Nuestro trabajo es motivado por la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas. Entonces, nuestro trabajo, mis amados, es por gracia, por la gracia de Dios, por fe. Somos justificados por fe, por la gracia que el Señor nos ha regalado, porque es un regalo. Es un regalo de Dios para nuestras vidas, mis amados. Así que espero que esta enseñanza haya podido alcanzar un nivel en medio de sus corazones. No nos quedemos allí, yo los invito a buscar más, a escudriñar las escrituras. Hay tantos regalos hermosos en medio de la palabra para cada uno de los hijos del Señor, ¿verdad? Y Romano es un libro que nos muestra claramente lo que hizo Pablo en aquellos tiempos en Roma, tanto con los judíos como con los gentiles, aunque Pablo fue ese apóstol llamado a predicarle a los gentiles. Mis amados, es un privilegio para mí esta noche haber compartido con ustedes estas enseñanzas que está en Romanos 3, 21 al 26, que somos la justicia es por medio de la fe y de la gracia del Señor en nuestras vidas. También quiero decirle que luego que vean esta excelente enseñanza de parte de Dios para su vida, puedan compartirla, puedan darle la campanita, puedan compartirla así en el WhatsApp, como ustedes quieran, como ustedes estén acostumbrados a hacerlo, en el canal de YouTube. También la tenemos, pueden verla las veces que sea necesario, y de verdad que cada día somos esos barros en las manos de Jesús. Yo en esta hora le pido al Padre amado que toque el corazón de cada uno de aquellos que aún no le conocen y que nos prepare a nosotros cada día para que seamos esos obreros listos a ir donde están esas mies, como dice la palabra. Y yo le pido al Señor en esta hora que revele cada día en tu corazón la grandeza y la identidad que tienes en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros tenemos identidad en Él y sabemos quiénes somos, nada ni nadie podrá movernos del propósito y de la voluntad del Padre en esta tierra, en nuestras vidas, para nosotros seguir caminando hacia el propósito por el cual Él nos llamó. Buenas noches y bendiciones.